Tener en cuenta entonces que tenemos dos espacios, dos ambientes bien diferenciados. ¿Ok? Uno es la fábrica, que es el interior del hueso, que es la médula ósea. Y el otro es la sangre misma, pues, ¿no? Porque la médula ósea produce las células sanguíneas, esas células sanguíneas salen a la sangre periférica. Entonces, una cosa es la médula ósea y el otro espacio es la sangre periférica. ¿Okay? O sea, así como en el capítulo anterior hablábamos de medio interno, y hablábamos de LIC, y hablábamos de LEC, y hablábamos de la osmolaridad, etc. Nuestros nuevos dos amigos, dos compartimentos que nos van a acompañar durante todo lo que queda del curso son estos dos, la médula ósea y la sangre periférica. ¿Okay? Tenemos que tener uno como consecuencia del otro. O sea, la médula ósea es la fábrica y la médula ósea produce las células sanguíneas y las bota hacia la sangre. ¿Okay? Las bota hacia el otro compartimento que es la sangre periférica. Entonces, algunos puntos importantes. Para que la médula ósea pueda producir todas las células sanguíneas, porque ya sabemos que tenemos muchos tipos de células sanguíneas distintos, ¿no? Tenemos glóbulos rojos, tenemos leucocitos, linfocitos, basófilos, eosinófilos, plaquetas. ¿Okay? Entonces, para que la médula ósea pueda producir todas estas células, tiene que partir de alguien, no puede producirlas simplemente de la nada. De la célula madre hematopoyética. Y este alguien es la célula madre hematopoyética. ¿Ok? Ahora, para que la célula madre hematopoyética pueda diferenciarse, madurar, crecer, evolucionar, etc., necesita una serie de variables que tienen que cumplirse, que ahorita las vamos a enlistar abajo. ¿Okay? La primera y una de las más importantes, que muchas veces la dejamos de lado y que explica muchos de los fenómenos que vamos a ver en las enfermedades hematológicas de aquí a las siguientes 2-3 semanas, es que la célula madre hematopoyética necesita espacio dentro de la médula ósea para poder crecer, nutrirse, vivir, madurar, diferenciarse. ¿Okay? Si no tiene espacio, no puede hacer esto. Y ese fenómeno del espacio, por ejemplo, es el que explica por qué un paciente con leucemia hace pancitopenia. Y eso lo vamos a ver después. Porque el blasto ocupa todo el espacio de la médula ósea y el resto de células no tienen espacio para vivir. Se desplazan y no se producen. ¿Okay? Entonces, es importante entender que la célula madre hematopoyética primero requiere espacio para poder verdaderamente producir cada una de las células que va a producir. ¿Ok? Entonces, imagínense que ellos sean progenitores linfoides, ellos son progenitores eritroides y ellos son progenitores megacariocíticos. O sea, ellos van a producir leucocitos, linfocitos, ellos glóbulos rojos y ellos plaquetas. Entonces, ¿cómo sabe cada uno? ¿Cómo saben ellos que tienen que producir glóbulos rojos? A través de los factores de crecimiento. Porque tienen que recibir una señal, un mensaje. ¿No es cierto? Este mensaje tiene que decirles, oye, tú tienes que producir glóbulos rojos. ¿No es cierto? Y ese mensaje no solamente tiene que llegar, sino que ellos tienen que poder leerlo. Porque si el mensaje llega y ellos no se enteran, no van a poder saber qué tienen que hacer. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo necesito recibir a un factor de Teodoro, De crecimiento. de crecimiento. ¿Ok? Y ese factor de crecimiento, como decía, tiene que ser recibido de ellos de alguna forma y leído por ellos. O sea, necesita un receptor para el factor de crecimiento. ¿No es cierto? Entonces necesita el factor de crecimiento y su receptor respectivo. Si no tengo ninguno de los dos, no puedo darles la señal a ellos de qué tienen que producir. ¿Ok? Listo. Y el último es que, por ejemplo, volviendo a ellos, si ellos tienen que producir glóbulos rojos, para poder crear el glóbulo rojo maduro, ellos necesitan poder crear el interior, el contenido del glóbulo rojo, que ya sabemos que es la hemoglobina. Y la hemoglobina consta de distintos componentes. ¿Cuáles son? Globina y La globina y el grupo hemo. ¿Y el grupo hemo qué contiene? Ion ferroso y protoporfirina. Proteína 9. Ellos, para poder producir globinas, necesitan aminoácidos, primero. Para poder tener el ion ferroso en el grupo hemo, necesitan que llegue el hierro. Si no llega el hierro, no tienen cómo tenerlo. Pero necesitan aminoácidos, necesitan ion ferroso y necesitan el sustrato necesario para producir protoporfirina 9. Que en la vía metabólica de síntesis de la protoporfirina 9, yo comienzo con succinilco A. Entonces, si ellos no tienen aminoácidos, no tienen hierro y no tienen succinilco A, no van a poder producir hemoglobina y por lo tanto no van a poder producir un glóbulo rojo adecuado, maduro, de adecuadas condiciones, características. ¿Ok?
Entonces, si ellos no tienen los nutrientes, los sustratos que necesitan para poder producir todo lo que tienen que producir, no van a poder madurar una célula adecuada. Pues. ¿Ok? Entonces, necesitan espacio, necesitan factores de crecimiento y su receptor, y necesitan sustrato. Son 3 reglas básicas de la medulosa. ¿Ok? Si alguno de estos 3 falla, 4 en realidad, ya sea la célula madre hematopoyética, la falta de espacio, el factor de crecimiento que no se produce, o el receptor que no funciona, o la falta de sustrato, va a hacer que la producción medular se afecte. ¿Ok? Y la médula ósea no va a poder producir adecuadamente las células sanguíneas. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, una vez que la médula ósea termina de producir las células maduras, esas células maduras, falta todavía un montón de cosas que ves en la pizarra, así que no le tomen foto todavía. Entonces, una vez que la médula ósea terminó de producir lo que necesita producir, la médula ósea la va a botar a la sangre. Y ya en la sangre cada tipo de célula va a cumplir una función distinta. Eso ahorita no nos incumbe. Solamente nos incumbe que la secuencia es médula ósea produce y la célula madura sale a la sangre. Punto. Eso es lo que nos importa ahorita. ¿Ok? ¿Cómo se llama entonces este proceso por el cual la médula ósea produce células sanguíneas? Hematopoiesis. ¿Listo? Entonces la médula ósea produce y todas las células maduras salen a la sangre. ¿Ok? Listo, primer detalle aquí. Si yo quiero ver cómo se encuentran las células en la sangre periférica, quiero ver cuánto tengo de glóbulos rojos, cuánto tengo de hemoglobina, cuántos leucocitos, cuántos neutrófilos, cuántas plaquetas, el tamaño de las plaquetas, el tamaño de los glóbulos rojos, etc. Necesito un examen que me hable de estas cantidades, que se llama ¿cómo? Hemograma. Entonces para eso yo tengo que tomarle una muestra de sangre al paciente, pues ¿no? Entonces le tomo una muestra de sangre venosa y a esa muestra de sangre le voy a correr un hemograma. Entonces, así como yo puedo tomarle un hemograma de la sangre y puedo ver todas las características de las que estamos mencionando, cantidad de leucocitos, cantidad de glóbulos rojos, cantidad de hemoglobina, tamaño del glóbulo rojo, coloración del glóbulo rojo, etc. Yo puedo hacer lo mismo con las células de la médula ósea. Puedo sacar una muestra y puedo ver las células que están componiendo la médula ósea. ¿Cómo se llama eso? Ya no se llamará muestra venosa, pues, porque acá tengo que entrar hasta el hueso. Aspirado de médula ósea, más conocido como AMO. Entonces le haces un aspirado de médula ósea al paciente y a esa muestra del aspirado de médula que ya no le vas a hacer un hemograma, pues no, porque hemograma es a sangre periférica, sino le vas a hacer un mielograma. ¿Ok? Entonces, mielograma es a médula ósea, como hemograma es a sangre periférica. ¿Ok? Listo. Entonces ahora vamos a abocarnos al que nos incumbe hoy día, que es el hemograma. ¿Okay? El hemograma tiene una forma de leerse, tiene una secuencia lógica en la cual yo leo cada una de las series, serie roja, serie blanca y serie amarilla. ¿Ok? Entonces vamos con la serie roja, que es la más compleja. La serie roja a mí me la van a arrojar desde 3 puntos de vista distintos. Desde la cantidad total de eritrocitos, la cantidad total de hemoglobina y el hematocrito. Son 3 variables que me hablan de lo mismo. Me hablan de la cantidad, de toda la masa de la serie roja. ¿Ok? Entonces me van a decir eritrocitos, me van a decir hemoglobina y me van a decir hematocrito. Y ustedes en la teoría han visto una imagen bien gráfica de qué cosa es hematocrito. Ya han tenido la teoría, ¿no? Todavía no. ¿No vino el profesor? ¿No vino? No vino. ¿Qué se pasó? ¿Cuándo terminó en teoría? Ayer a las 5 de la tarde hasta las 6:40. ¿Quién es? Castañeda. Fichado. Ya, entonces, ¿qué cosa es el hematocrito? Sencillo. Tomas una muestra de sangre en un tubo de ensayo. Tienes la sangre hasta aquí, por ejemplo. Esta sangre la centrifugas. ¿Y qué cosa vas a hacer con la centrifugación? Vas a hacer que las células de la sangre, todas se vayan al fondo. Vas a tener las células ahí y vas a tener todo el agua sobrenadante hasta acá. Porque tienes un montón de sangre. Si lo centrifugas, los elementos formes, o sea, las células, se van al fondo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Descartamos el agua, la botamos, y nos quedamos solamente con las células.
que están en el fondo. Entonces, ¿qué cosa es el hematocrito? El hematocrito es cuánto del tubo de ensayo me ocupan las células de la sangre una vez que yo he centrifugado la muestra. Entonces, por ejemplo, si el tubo mide 10 centímetros y las células, una vez que yo lo centrifugué, llegan hasta 2.5 centímetros, entonces el hematocrito será 25%. ¿Ok? Entonces el hematocrito no es más que cuánto del tubo de ensayo me ocupan los glóbulos rojos una vez que la muestra ha sido centrifugada. Ese es el hematocrito. ¿Ok? Listo, entonces. La serie roja me la van a dar desde esos tres puntos de vista distintos. Cantidad total de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Felizmente que estos tres cumplen una relación matemática numérica. ¿Cuál es? 1, 3 y 9. Entonces, si mi paciente tiene 3 millones de eritrocitos, ¿cuánto tendrá de hemoglobina? 9 gramos por decilitro. ¿Cuánto tendrá de hematocrito? 27%. ¿Ok? Se cumple esa regla matemática. Usualmente, en la gran mayoría de casos, no es exacta, no es al 100%, pero en algo se cumple. ¿Ok? Listo. Entonces, lo primero que haces es ver cualquiera de estos tres. Usualmente nos llevamos pues de la hemoglobina. Es la que más frecuentemente vemos. ¿Ok? Listo. Entonces ahora, una vez que ya tuviste la hemoglobina podría estar por debajo de lo normal o podría estar por encima de lo normal. ¿Cómo la denominamos en cada caso? Por debajo, anemia, por encima, policitemia. Si tu paciente tiene policitemia, ahí queda. No vas a analizar nada más de la serie roja, ahí queda. Tiene policitemia, ya está, punto. Solamente si tiene anemia, vas a comenzar a analizar las siguientes variables. ¿Ok? Solamente si tiene anemia. Ojo, no quiero que la próxima semana me digan que el paciente tiene policitemia normocítica normocrómica. ¿Ok? Porque es solamente policitemia y nada más. Los siguientes valores ya no los evalúo. ¿Ok? Entonces, solamente si el paciente tiene anemia, es que ahora sí voy a ver las siguientes variables. ¿Cuál es la siguiente variable inmediata? El volumen corpuscular medio. Y el volumen corpuscular medio es eso, es un promedio del tamaño de todos los glóbulos rojos presentes en la muestra. ¿Ok? ¿De cuánto a cuánto va el volumen corpuscular medio? Voy a poner el área de 80 a 100. Y ya sabemos que el volumen corpuscular medio puede estar normal, entonces el volumen corpuscular medio puede estar normal, puede estar alto, aumentado o puede estar disminuido. ¿Cierto? Puede estar normal, puede estar elevado o puede estar disminuido. Y esto va a hacer que el glóbulo rojo adquiera un adjetivo en particular, ¿no es cierto? Si está normal será normocítico, si está elevado será macrocítico y si está disminuido será microcítico. ¿Listo? Tercera variable que evalúo, ¿cuál es? Hemoglobina corpuscular. La hemoglobina corpuscular. Este me habla del tamaño promedio, este me habla de la coloración promedio. ¿Ok? Entonces la hemoglobina corpuscular media puede estar igual, ¿no? Normal, elevada o disminuida. ¿Cómo lo denomino en este caso? Normocrómica, hipercrómica o hipocrómica. ¿Cierto? Listo. Siguiente. Este siguiente, el punto 4, es un poquito más complicado. Entonces, la variable 4, ¿qué evalúo? Reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Son eritrocitos, glóbulos rojos inmaduros. ¿No es cierto? Pregunta seria. ¿Debería tener glóbulos rojos inmaduros en la sangre periférica? No debería, pues, ¿no? Pero van a salir en un momento bien específico, bien particular. Esto lo vamos a ver. Mira, estamos partiendo de anemia, ¿no es cierto? Entonces, viéndolo desde un punto de vista muy general, vamos acá de nuevo. Vamos a la médula ósea. La médula ósea tiene su célula madre hematopoyética, que va a tener una primera división en progenitor mieloide y progenitor linfoide. El progenitor mieloide va a crear
gracias a la exposición a la EPO, que es el factor de crecimiento específico para los glóbulos rojos, va a producir progenitor eritroide. El progenitor eritroide eventualmente va a producir glóbulos rojos maduros, y este glóbulo rojo va a salir de la médula hacia la sangre periférica. Una vez que el glóbulo rojo llega a la sangre, el glóbulo rojo tiene un tiempo de vida. ¿Cuánto vive? 120 días. A los 120 días el glóbulo rojo ya está viejo, está rígido, ya no tiene flexibilidad, y llega al cementerio de los glóbulos rojos y se muere. ¿Cuál es el cementerio? El vaso. ¿Okay? Llega al vaso, el vaso dice, oye, tú ya no sirves para nada, así que lo fagocita, hemoliza, libera sus componentes, y cada uno de sus componentes sufre algún tipo de transformación, ¿no es cierto? Las globinas, porque la hemoglobina, ¿qué componía? Globinas, grupo hemo, que eran globinas, ion ferroso y protoporfirina. Las globinas, ¿qué son? Proteínas. Si yo degrado proteínas, ¿qué obtengo? Aminoácidos. Los aminoácidos entonces se reciclan, se van a producir otras proteínas en otros tejidos. ¿El ion ferroso qué hace? Se recicla igual, ¿no? Porque el ion ferroso en el cuerpo cumple un metabolismo. El ion ferroso ingresa por la dieta, el intestino lo absorbe, una vez que llega a la sangre, parte va a ir a la médula ósea y parte va a ir a guardarse. ¿Dónde se guarda? El hierro. En el hígado, en forma de ferritina. ¿Okay? Entonces llega el hierro de forma normal con la comida, pasa por el intestino y llega a la sangre, parte se va a la médula ósea, parte se va a guardarse en el hígado en forma de ferritina. Entonces el hierro también cumple un ciclo, porque una vez que el glóbulo rojo se rompe a los 120 días en el vaso, ese hierro que se libera va a ir a formar parte de este pool de hierro, que se va a la médula o que se va al hígado a guardarse. Entonces el hierro nuevamente también se recicla. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la protoporfirina? Era lo que contaba, ¿no? Era globinas, ion ferroso y protoporfirina. Se convierte en bilirrubina, primero indirecta y luego directa en el hígado. Eso lo vamos a ver a detalle la próxima semana. El único detalle que me interesa ahorita que entiendan es que una vez que el glóbulo rojo a los 120 días se rompe en el vaso, libera sus componentes y cada uno de esos componentes tiene un destino. Los aminoácidos se reciclan, el ion ferroso se recicla y la protoporfirina se degrada hasta bilirrubina indirecta. ¿Okay? ¿Qué ocurre después? Ya lo veremos la próxima semana. Solamente me interesa hasta ahí, ahorita. Dime. La bilirrubina, y creo que después cuando se convierte en bilirrubina directa, esto creo que da la coloración a los heces del paciente. Sí, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok, ahora, ya entendimos entonces cómo así se cierra el ciclo con el tiempo de vida del glóbulo rojo. Se produce, vive, se destruye en el vaso y se reinicia todo. ¿Ok? Entonces, si yo te digo que el paciente tiene anemia, o sea, tiene hemoglobina, eritrocitos bajos, el problema puede estar en cualquier parte de todo este ciclo de vida que hemos hablado, ¿no es cierto? Uno, el paciente no lo produce en la médula ósea y tendría anemia por disminución en la producción, ¿no es cierto? Ese sería el primer mecanismo básico. Uno, no lo produzco. Y la otra posibilidad, ¿cuál sería? La médula ósea lo produce, el glóbulo rojo sale a la sangre y en vez de romperse a los 120 días, se rompe antes de tiempo y se pierde antes de tiempo. Sería una anemia entonces ya no por falta en la producción, sino por aumento en la destrucción. ¿No es cierto? Esos son los dos mecanismos fisiopatológicos básicos de anemia. O no produzco o se destruyen antes de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirven los reticulocitos? Justamente para distinguir eso. ¿Por qué? Estamos diciendo que el reticulocito es un glóbulo rojo inmaduro. ¿No es cierto? Y estamos diciendo que el glóbulo rojo no debería estar en la sangre periférica, debería estar solamente en la médula, porque recién está terminando de madurar. Entonces, ¿en qué escenario voy a tener yo reticulocitos en la sangre? Vamos por acá. Si tengo una falta en la producción, ¿dónde está el problema? ¿En la médula o en la sangre? En la médula. Si tengo un problema en la destrucción, ¿dónde está el problema? ¿En la médula o en la sangre? En la sangre, ¿no es cierto? Listo. Entonces, si tengo anemia, si tengo glóbulos rojos disminuidos afuera, ¿qué va a tratar de hacer la médula ósea? Regenerar, reponer esa falta, ¿no es cierto? Y va a tratar de producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, si el problema está en la médula, ¿podré producir reticulocitos? No, pues no, porque justamente estamos diciendo que el problema es en la producción. ¿Ok? O vamos con el más fácil. Si el problema está afuera, ¿la médula funciona bien? Sí. ¿La médula va a poder producir reticulocitos? Sí. ¿No es cierto? Entonces, si el problema está en que se destruyen antes de tiempo,
voy a poder producir gran cantidad de reticulocitos. Pero los reticulocitos van a estar elevados. ¿Ok? En cambio, si el problema está en la médula, ¿podré producir reticulocitos? No, van a estar disminuidos. Esto me va a establecer el concepto de que en uno, la médula puede regenerar esta falta de glóbulos rojos y en el otro la médula no puede regenerar. Entonces, si tengo reticulocitos elevados, ¿la médula está regenerando o no? Sí, pues no. Por lo tanto, la anemia se llamará anemia regenerativa. Y en el otro, si los reticulocitos están bajos, la médula ósea no está pudiendo regenerar. Entonces será una anemia arregenerativa. Chicos, todo esto está en el video que está en Canvas. Si no lo han visto, miren. ¿Okay? Es la secuencia de cómo se analiza, cómo se lee un hemograma. ¿Ok? Listo. Entonces quiere decir que los reticulocitos pueden estar en elevados o pueden estar disminuidos. Para decir que están elevados tienen que estar por encima del 2%, para decir que están disminuidos tienen que estar por debajo del 1. Si está entre 1 y 2, no queda muy claro si es regenerativa o arregenerativa. ¿Ok? Entonces por encima de 2, regenerativa, por debajo de 1, arregenerativa. Listo, aquí hay un detalle matemático extra. Los reticulocitos los tengo que comparar con mi hematocrito. Por lo tanto, tengo que corregirlos con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de corrección de los reticulocitos? Reticulocitos por hematocrito Entre 45. entre 45. Esa es la fórmula de corrección de los reticulocitos. ¿Ok? Entonces, reticulocitos corregidos por encima del 2%, anemia regenerativa. Reticulocitos corregidos por debajo del 1%, anemia arregenerativa. ¿Listo? Ok. Vamos a la última variable, que es un poquito más complicada. ¿Cuál es la última, la quinta variable? El ancho de distribución eritrocitaria, conocido en inglés como Red Blood Cell Distribution Width, RDW. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve el ancho de distribución eritrocitaria? ¿Para definir qué? Para definir la asimetría en el tamaño de los glóbulos. Pero no entiendo, tamaño no era volumen corpuscular medio. Entonces, ¿para qué me sirve uno? ¿Para qué me sirve el otro? O sea, La diferencia ¿qué entre es la ellos. diferencia? ¿Perdón? Para poder determinar el diámetro, la variación del diámetro de los eritrocitos. Ok, esto es un promedio. Esto me dice, oye, tus glóbulos rojos tienen en promedio tanto tamaño. Pero el otro allá me dice, oye, tus glóbulos rojos todos tienen tamaños distintos. Eso es un promedio, pero eso no me dice cómo se encuentra el valor de cada uno de los glóbulos rojos. Vamos con un ejemplo bien concreto para que lo entiendan. De aquí a 4 semanas viene Teodoro y viene Blanquita. Y me dicen, doctor, creo que me voy a salir del curso. Y me piden sus notas. No tengo nada en contra de ustedes, ¿no? De hecho, son de los que han salido mejor en el parcial. Así que es un comentario solamente porque son de los pocos nombres que me sé. Entonces, viene Teodoro y me dice, doctor, creo que me voy a salir. Quiero saber mis notas de las últimas 3 semanas. Y le digo, ok, tienes 14, 14 y 14. ¿Cuál es el promedio? 14, pues. Obviamente. Y ahí viene Blanquita. Y le digo, pucha, Blanquita, tienes 4, tienes 20 y tienes 18. ¿Cuál es el promedio de eso? También 14. Exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo Michi sabes si los glóbulos rojos de tu paciente se parecen a las notas de Teodoro o se parecen a las notas de Blanca? Si todos son iguales o todos son distintos, por el ancho de distribución eritrocitaria. Exacto. Entonces el 14 sería el volumen corpuscular medio. Pero la distribución de las notas, que toda es desigual, la voy a ver con el ancho de distribución eritrocitaria. ¿Ok? Entonces, si el ancho de distribución, el ADE, está por encima del 15%, entonces todas las notas se parecerán a las notas de Blanca. Y todas serán distintas.
¿Ok? En cambio, si el ancho de distribución es menos del 15%, las notas se parecerán a las de Teodoro y serán todas casi iguales. ¿Ok? ¿Cómo se llama cuando los tamaños son todos distintos? Anisocitosis. ¿Ok? Listo, entonces mira. Me ocupé toda la pizarra. Ya, aquí. Conclusión de la serie roja. Entonces, Anemia microcítica crónica. los valores tienen que ser en su cabeza, por si acaso. ¿Ok? Toda la tablita que han visto en el video tiene que estar en su cabeza de memoria. Entonces, ¿qué es? Anemia. ¿Leve, moderada o severa? Severa, menos de 7 es severa, 7 a 10 moderada, más de 10 leve. ¿Ok? Es anemia severa, microcística, hipocrómica, arregenerativa y avancedosa. Y ustedes dirán, ¿para qué Michi me sirve eso? O sea, ¿para qué Michi me sirve saber todas las características de los glóbulos rojos? Y es porque toda esta conclusión de la serie roja me va a orientar a mí en cuál es la causa de la anemia. Que yo te diga que la anemia es microcítica e hipocrómica debe hacerte pensar en algo. Que yo te diga que la anemia es macrocítica debe hacerte pensar en algo. Que yo te diga que la anemia es normocítica, normocrómica debe hacerte pensar en algo. Y eso es a lo que nos vamos a abocar las siguientes 3 semanas. ¿Okay? A valorar a detalle la serie roja y entender cuáles son todas las causas que me pueden llevar a anemia. ¿Ok? Chicos, este capítulo es bien chévere, pero es bien complejo, es bien amplio. ¿Ok? Así que es necesario e importante que esas primeras cositas básicas comencemos a fijarlas. ¿Ok? Entonces, tienen que entender ya desde ahorita cómo evalúo la serie roja. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, reticulocitos y ancho de distribución electrónica. ¿Ok? Listo. Vamos a la serie blanca, al toque. Perdí la moto. Tómale, la toque. ¿Ya está? Ok. ¿Alguien puede decirme la hora, por favor? 5:50. Ya, nos quedaremos hasta las 7 ya. Si alguno tiene clase después o algo, se puede ir. Listo, vamos con la serie blanca. La serie blanca me la van a dar a mí siempre como una cantidad total de leucocitos. Por ejemplo, el leucocitos es 16.000. Pero tú tienes que saber cuántos de cada uno de los leucocitos tienes. Tienes que saber cuántos neutrófilos, cuántos linfocitos, cuántos basófilos, cuántos eosinófilos. ¿Cómo le llamamos a eso? Le llamamos fórmula leucocitaria. ¿Cuántos tengo de cada uno? En la fórmula leucocitaria. ¿Okay? Entonces, si estás leyendo un texto, en la fórmula te lo pueden abreviar simplemente como segmentado 20%, linfocito 5%, eosinófilo 1%, etc. Te ponen solamente la primera letra y un porcentaje, nada más. Entonces, tú tienes que interpretar de qué te están hablando. Y eso es la fórmula leucocitaria. ¿Ok? Y lo otro es que tienes que calcular a cuánto equivale cada uno de esos porcentajes, pues. Porcentaje del total.
¿Ok? Entonces, segmentados 20%, ¿cuánto sería? 1600 más 1600 es 3200. Segmentados 3200. Linfocitos 5%, o sea 800. Eosinófilos 1%, o sea 160. ¿Ok? Tienen que ustedes calcular cuánto es la cantidad total. Y recién con la cantidad absoluta valorar cuál está alto, cuál está disminuido, cuál está normal. ¿Ok? Hay un detalle aquí. ¿Qué significa segmentado? Los neutrófilos, ¿cuántos estadios tienen que puedo encontrar en el hemograma? Abastonado y Dos. abastonado y Es igualito que el glóbulo rojo y el reticulocito. Igualito. ¿No es cierto? Tienes al segmentado, que es el que ya está maduro, listo para funcionar. Y tienes al otro que es un poquito previo. Solamente lo único que no ha ocurrido es que su núcleo no se ha segmentado, nada más. Que se llama abastonado. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve a mí la serie blanca? La serie blanca, los leucocitos, ¿para qué sirven? Para defenderme frente a las infecciones, ¿no es cierto? Son células de la defensa. Entonces, ¿para qué le pides tú un hemograma a un paciente? Para orientarte, primero, en si tiene una infección, y segundo, si la infección es de qué tipo. Bacteriana, viral, parasitaria, o de qué tipo. Quiere decir entonces que cada una de las infecciones me va a alterar el hemograma de una forma en particular. Una infección bacteriana me va a dar un hemograma que no es igual al hemograma de una infección viral. Son completamente distintos. ¿Por qué? Porque el tipo de célula de la inmunidad que estimula cada infección es distinto. Las bacterias estimulan específicamente neutrófilos. Los virus estimulan específicamente linfocitos y aumenta la producción de linfocitos. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que tener bien en claro cuál es el hemograma de una infección bacteriana y cuál es el hemograma de una infección viral. Porque ustedes tienen que saber qué están buscando. Si yo te digo, oye, el paciente tiene una infección bacteriana, ¿qué esperarías encontrar en el hemograma? neutrófilos Tienes que saberlo ya. ¿Ok? Son conceptos básicos que ya están aprendiendo desde ahorita. Si les contara lo que me pasó hace 2 ciclos corrigiendo exámenes de medicina 2, de chicos que están en 10º ciclo, les describían un caso de un paciente que tenía dolor en hipocondrio derecho, se ponía histérico, le tomaban una tomografía y encontraban abscesos en el hígado y decía, ¿cuál es la causa más probable de los abscesos? Y en los laboratorios tenías leucocitosis, neutrofilia, basonados más de 500, PCR elevado, procalcitonina elevada. Solamente con el hemograma sabías que eran abscesos bacterianos. Y un montón de los chicos respondieron esteatopatitis alcohólica, respondieron, no sé, abscesos amebianos, o sea, cosas que no tenían nada que ver. Si solamente hubieran tenido el concepto de qué cosa encuentran en el hemograma en una infección bacteriana, se hubieran sacado. ¿Ok? Entonces es bien importante que estas cositas que estamos viendo ahorita, que son trascendentales y que las van a ver de aquí todos los siguientes ciclos, comiencen a fijarlas desde ahorita. ¿Ok? Entonces, en el contexto de una infección bacteriana, ¿qué cosa voy a encontrar en el hemograma? neutrófilos elevados. Voy a encontrar leucocitosis, neutrofilia. En este contexto, si tienes una bacteria afuera que está generando problemas, está generando estragos, la médula ósea, si ella sabe que lo que tiene que hacer es soltar más neutrófilos, ¿esperará que los neutrófilos estén completamente maduros hasta segmentados? No, pues, igual que en la serie roja, ¿no? Si le falta afuera, lo va a botar antes de tiempo. Acá es igual. El neutrófilo no va a esperar a que esté completamente maduro, lo va a botar antes de tiempo. Entonces lo voy a encontrar en la sangre como ¿qué? Como abastonado. Y tenemos ahí un punto de corte. Abastonado más de 500. Esta triada de leucocitosis, neutrofilia y abastonados más de 500 recibe un nombre. ¿Cómo se llama? Desviación izquierda. Entonces, ¿cuál es el hemograma clásico de una infección bacteriana? Un hemograma con desviación izquierda. ¿Ok? Con leucocitosis, con neutrofilia y con abastonados más de 500. ¿Ok? ¿Listo? Infección viral. ¿Qué encuentro en el hemograma? Linfocitosis elevada.
linfocitosis y puede haber también monocitosis. Así como el anterior era desviación izquierda, este será desviación derecha. Entonces el hemograma clásico de una infección viral es un hemograma con desviación derecha. Pero ojo, aquí hay un detalle importante. Estos linfocitos y monocitos tienen un tiempo de vida bien cortito. Entonces las infecciones virales pueden hacer que se produzcan en gran cantidad, pero a la vez que se mueran en gran cantidad. Entonces, ¿qué puedo tener? Aparte de linfocitosis y monocitosis, puedo tener también linfopenia y monocitopenia, que estén disminuidos porque están trabajando tanto que se mueren rápido. ¿Ok? Entonces puedo tener también linfopenia y monocitopenia. ¿Ok? Entonces recuerden, para pensar en una infección viral, tengo que tener linfocitosis o linfopenia, monocitosis o monocitopenia. ¿Ok? Es más, les doy un dato extra. Es un dato aplicable chévere. En pandemia, después de la primera ola aquí en Perú, nos dimos cuenta que uno de los marcadores de mal pronóstico era la linfopenia. Si el paciente te llegaba a la emergencia súper comprometido y tenía linfocitosis, sabías que probablemente iba a ir, de repente iba a estar mal unos días, pero iba a ir bien. Pero si tenían linfopenia marcada, esos pacientes iban a morir sí o sí. Entonces solamente con el hemograma tenías un dato concreto de mal pronóstico. La linfopenia era un dato de mal pronóstico. Si al ingreso encontrabas al paciente con linfopenia, sabías que probablemente se iba a morir. ¿Ok? Ya. Entonces, ya está, queda claro, ¿no? Linfocitosis, monocitosis o linfopenia, monocitopenia. Porque se consume todo. Dime. Por lo que acabo de decir, los virus necesitan de un mecanismo de defensa en particular que implica, por ejemplo, la producción de unos componentes que se llaman interferón gamma y TNF-alfa. Estos dos componentes lo producen los linfocitos. Entonces, si te infectas de un virus, tu sistema lo reconoce y comienza a producir mayor cantidad de linfocitos específicos. ¿Ok? Pero esos linfocitos se mueren rápido. Entonces, tú puedes producir una gran cantidad, pero si el virus es agresivo, va a hacer que todos estos linfocitos pelean tanto, tienen tanto metabolismo, tienen tanta función que eventualmente se saturan y se mueren, porque tienen tiempo de vida media corto. Entonces un virus puede generar linfocitosis, sí, pero a la vez puede hacer que salen tantos y trabajan tantos a la vez que al final disminuyen y tienen linfopenia. ¿Ok? Ya, listo. Entonces, falta el último. ¿Cuál sería el hemograma clásico de una infección parasitaria? Eosinofilia. Muy bien. Tendría eosinofilia. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, esto básico de la serie blanca del hemograma tienen que ya fijarse. O sea, la próxima vez que yo le diga infección bacteriana, ¿qué esperarías encontrar en el hemograma? Esto tiene que salir así. ¿Ok? Infección bacteriana, desviación izquierda. ¿Qué es desviación izquierda? Leucocitosis, neutrofilia y abastonados maniquíneos. Infección viral, ¿qué esperarías encontrar? Desviación derecha. ¿Qué es? Linfocitosis y monocitosis. Pero también puedo tener linfopenia o monocitopenia. ¿Ok? Listo. Serie amarilla no lo voy a poner porque es bien facilito, ¿no? Si tengo plaquetas por encima de lo normal, significa, se llama trombocitosis. Si tengo plaquetas por debajo de lo normal, se llama trombocitopenia. Aparte, así como tengo volumen corpuscular medio, también tengo volumen plaquetario medio. Se abrevia como BPM. Si el BPM está por encima de lo normal, tendré plaquetas grandes, o sea, macroplaquetas. Y si el BPM está por debajo de lo normal, tendré plaquetas chiquitas, o sea, microplaquetas. ¿No? Ya está. Es bien cortito, sería María. ¿Ok? Listo. Vamos con los casos.